Igual se escucha. Ah, bien, así me gusta. La ministra también dijo que no compartía en absoluto la política económica detrás de las cifras y de las cuales no era responsable. Tranquila, nadie pretendía darles responsabilidad a quien no pertenecía, al menos en los últimos años, a los equipos de gobierno. Justamente a eso deseamos referirnos, a la distancia que adelantó la propia ministra y a la forma elegida para presentar esas cifras, que se contrapone con el análisis riguroso de la realidad en nuestro concepto. El gobierno mostró las cifras eligiendo los años y el alcance de las series de datos. Elegir es descartar, y en este caso, recortar de la realidad los argumentos para intentar un relato de un país fundido que se recibe como herencia. Un país fundido resultado del derroche y que dejaría al nuevo gobierno de manos atadas y sin margen de acción. No preciso ahondar en esto porque las últimas intervenciones han reflejado justamente ese intento de relato. La narrativa del equipo económico se centra en el enlentecimiento del crecimiento en el 2019, la caída del empleo, la disminución de la inversión, el aumento de la pobreza y, por supuesto, la situación fiscal. Pero la selección de periodos y los cortes en la serie son arbitrarios. Según la variable, algunos gráficos se inician en 2004, otros en 2012, otros en 2015 y otros en 2018. Y ahora el senador preopinante incorporó el 2001, ¿sí? Como si luego del 2001 no hubiera habido una crisis. Es una forma de sesgar el análisis y llevar agua para su molino. Distorsiona la realidad, pero sobre todo empobrece el debate sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes. En la rendición de cuentas que hoy consideramos, el gobierno sostiene, y cito textual, en la actual coyuntura quedan en evidencia las consecuencias negativas para el país de una trayectoria fiscal no sustentable. No solo postula una trayectoria fiscal insostenible, afirmación sin duda muy complicada viniendo del propio gobierno, sino que a ella le atribuye el desempeño negativo de las variables elegidas para los periodos caprichosamente seleccionados. Sobre la perspectiva de sustentabilidad de las cuentas públicas del Estado uruguayo, dan clara respuesta las calificadoras de riesgo cuando nos mantienen un sólido grado de inversión. Los organismos internacionales que reportan que la situación del Uruguay es envidiable, como dijo el Fondo Monetario Internacional en su último análisis. Y los inversores internacionales, que son los que ponen el dinero sobre la mesa para prestarle al país cifras muy importantes y a muy bajas tasas de interés. Se ve que todos vivimos equivocados, excepto el equipo económico de gobierno. No solo carga las tintas en el déficit fiscal sin considerar la evolución, el nivel, la composición de la deuda, sino que lo hace en forma descontextualizada de las fortalezas construidas y de los avatares de la economía regional e internacional. Queremos centrar el debate en lo que, a nuestra perspectiva, realmente pasó en Uruguay. Y para ello proponemos dar una perspectiva del mediano plazo para las variables relevantes presentes en el propio informe del gobierno, sin sesgar la selección de los años de análisis e incorporando la dimensión regional e internacional. La economía uruguaya durante los últimos 15 años creció un 80% en términos reales, con un promedio anual de alrededor de 4%. Y creemos que tomar en consideración este aspecto es importante para tener una perspectiva de relato diferente del que se intenta instalar haciendo foco en la disminución del 0,2% del último año. Se ha dicho, para relativizar los logros en materia de crecimiento, que todo se explica por las condiciones internacionales, el mentado viento de cola. Claramente hubo un periodo internacional favorable durante los primeros años de los gobiernos frente amplistas. Y el país supo aprovecharlo, afortunadamente.
Pero esas condiciones no fueron ni por asomo constantes. La crisis financiera y económica global del 2008 instaló otro escenario, menos favorable y muchísimo más imprevisible. Como sabemos, el comercio internacional se enfrió, bajaron los precios de los commodities que componen mayoritariamente nuestra canasta de exportaciones y el precio del barril de petróleo se disparó. Basta ver la crisis de Argentina y Brasil para valorar las condiciones de autonomía de vuelo que fuimos capaces de construir para seguir creciendo. Y acá quiero hacer un paréntesis con referencia a algo que se dijo acá en sala y que quiero rebatir, que es que en algún momento el equipo económico de los gobiernos frenteamplistas dijo que los factores internacionales no tenían importancia o no tenían impacto. Y eso es totalmente falso. Lo que hemos dicho hasta el cansancio es que no todo se explica solo por los factores internacionales. Cuando se dice que la crisis del 2002 fue solo por culpa de Argentina, es falso. Cuando se dice que todo lo bueno que vino después fue por el viento de cola de afuera, también es falso. Las políticas importan. Eso no quiere decir que los factores internacionales, por supuesto, no importen. Sería absurdo considerar que un país pequeño como el Uruguay, inserto en el mundo, que le exporta a 160 países, no le impacten las cosas que suceden en el mundo y en la región. Pero no solo en la evolución del PBI el gobierno presenta datos recortados. Lo mismo sucede con el nivel de la deuda y su composición. Si bien en los últimos años la deuda neta con respecto al producto, que es como bien dijo la ministra en comisión, como debe evaluarse la evolución de la deuda, y no todos estos chirimbolos que estamos escuchando de distintas formas de hablar de la deuda, ¿sí?, que no son relevantes a la hora del análisis. Lo que hay que mirar, como bien dijo la ministra, es la deuda neta con respecto al producto. Esa deuda subió del 35% al 43% en estos años, pero muy lejos se encuentra de los niveles que tenía en el pasado, cuando en 2004 era el 78% del Producto Interno Bruto. Decir que aumentó 8 puntos en estos años implica un relato. Soslayar que se bajaron 35 puntos en los años anteriores indica un relato diferente. Al reducir el periodo 2015, muy poco se muestra sobre toda la política que permitió desdolarizar la deuda en forma importante, llevar los vencimientos a plazos más largos quitando el ahogo financiero, prepagar las deudas con condicionamiento, sobre todo la del Fondo Monetario Internacional, las deudas caras, recuperar y sostener el grado de inversión en el año 2012 y pagar tasas de interés que son la mitad de las que se pagaba hace 15 años. La dependencia y el costo del financiamiento para el Estado hoy pesa bastante menos en el producto que lo que pesaba hace 15 años. Es incuestionable la mejora en todas las características del endeudamiento que son parte, reitero, de una política integral de la visión macroeconómica y pieza clave para cualquier análisis de sustentabilidad. La realidad también luce diferente en empleo y pobreza si nos tomamos el trabajo de ampliar la mirada a una perspectiva de 15 años. Es cierto, como dice el gobierno en la rendición de cuentas, que en 2019 se perdieron 10.000 puestos de trabajo y que creció la pobreza de 8,1 a 8,8 de la población. Pero el relato de herencia maldita no se podría sostener si se hubiera mencionado que desde 2004 se crearon más de 300.000 puestos de trabajo, que en términos netos rondan los 250.000 luego de la caída de los últimos años, y que se redujo la pobreza del 40% de la población a menos del 9%. Ponerle rostro humano a los porcentajes significa hablar de 1 millón de uruguayos que salieron de la pobreza. Y lo mismo podemos decir de la informalidad, que también se puso el foco, que hoy es el 24 o 25%, y cuando en 2004 era del entorno del 40%, y antes de la crisis era del entorno del 42%, o de la pobreza infantil, como también se puso foco en el informe del Poder Ejecutivo, que hoy es el 17% y nos duele, claro que nos duele.
pero en 2004 era el 65%. 2 de cada 3 niños nacían en hogares pobres en el año 2004 en el Uruguay. Para su relato de país fundido, el gobierno pone en el centro del análisis al déficit fiscal. El déficit fiscal, tan aludido, nos preocupa. Lo dijimos siempre, aún en campaña electoral. Pero también hemos sostenido que el resultado fiscal no es un dato aislado, no puede analizarse por separado de otro conjunto de indicadores. No define por sí mismo la fortaleza financiera del Estado. Es imprescindible leerlo a la luz de la situación de la deuda pública, qué capacidad de pago tenemos y qué condiciones tenemos para que nos sigan prestando. Se hizo referencia a que en 2004 el déficit era del entorno del 2%. Algunos años antes rondaba el 7-8% también, recordémoslo. Pero una cosa es un déficit del 2% con una deuda que era muchísimo más alta, que se debía en el corto plazo, todo en dólares, con tasas caras, casi sin reservas internacionales disponibles y con un sistema bancario que se caía a pedazos. Ese déficit por sí mismo no hablaba seguramente de ningún tipo de fortaleza financiera. La fortaleza financiera también es resultado de los enormes niveles de reservas internacionales, además, reitero, de tener un grado de inversión bien consolidado. Uruguay pasó de contar con solo 2.500 millones de dólares de reservas en 2004 a 14.500 en 2019. Además, Uruguay dispone de préstamos contingentes, líneas de crédito a sola firma, ya acordadas en los gobiernos frenteamplistas por 2.200 millones de dólares y a muy bajo costo. Lo mismo puede decirse de la capacidad de obtener financiamiento en los mercados internacionales. La estabilidad financiera del Uruguay también es la solvencia y la fortaleza de su sistema financiero. Recordemos, cómo olvidarlo, que en 2004 los bancos públicos, con sus depósitos reprogramados, no solo no podían aumentar el crédito para contribuir a mitigar la salida de la crisis, sino que venían a ser un factor de fragilidad y enormes contingencias para las finanzas públicas. Desde entonces el BROW multiplicó su patrimonio, llegando casi a 1.900 millones de dólares. Y el banco hipotecario, fiel ejemplo de ese Estado frágil y atado con alambre, que estaba quebrado, cerrado, fundido, hoy es líder en el mercado hipotecario y tiene un patrimonio de más de 800 millones de dólares. En todas las crisis que recordamos, el sistema bancario estuvo en el epicentro. Hoy por hoy, la solidez y liquidez del sistema permiten que, lejos de ser parte del problema, puedan contribuir a mitigar los impactos de la crisis. Mientras acá en casa, para la gente, el gobierno abona y machaca con su relato de país fundido, a la hora de salir a los mercados internacionales y hablarle a los inversores, despliega orgullosamente las seguridades para prestarle al Estado uruguayo. Y haciendo valer las fortalezas construidas durante años, la reputación, la credibilidad y el grado inversor. El gobierno consigue una colocación de deuda exitosa en los mercados a tasas históricamente bajas. No hay forma de soslayarlo. Eso es también resultado de la herencia recibida. Al hablar de la situación fiscal corresponde desmadejar todo el ovillo y no dejar habilitar el velo de la duda, sugiriendo que se gastó más de lo que se podía, de un modo irresponsable, o en otras palabras, como también se ha dicho, que hubo despilfarro. Es difícil hablar de derroche o de despilfarro cuando más del 70% del incremento del gasto público es gasto social en salud, educación, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y seguridad pública. Nos encantaría dar el debate en cada una de estas políticas públicas en la importancia de haber conseguido mejorar la distribución del ingreso, acortando la brecha entre pobres y ricos, ensanchando la clase media, un país que, a diferencia del pasado, creció con equidad y más oportunidades. Mis compañeros de bancada van a avanzar con contundencia en esos aspectos. Nos resistimos a aceptar que la discusión sobre la salud económica y financiera del Estado uruguayo tenga que ser exclusiva para discutir entre economistas. Cuando un país está fundido es algo imposible de ocultar y nadie puede hacerse el distraído. Un país fundido es un país en el cual el Estado no puede pagar las cuentas del mes siguiente,
Es un país en el que nadie confía. Un país fundido es un país en el que al que los inversores no le prestan y en el que la gente que tiene algún ahorro prefiere guardarlo en el colchón en vez de depositarlo en los bancos. Un país fundido es el que tiene al Fondo Monetario Internacional como única esperanza. En Uruguay, lamentablemente, no hay que ir muy lejos para recordar cómo era vivir en un país fundido. Este relato que procura instalar el gobierno de un país en caída libre es parte del intento por convencernos de que las políticas de ajuste que ya se están llevando adelante son culpa de la pandemia, cuyos efectos no negamos, y del desastre de país que dejó el Frente Amplio. Y en esto sí, lo decimos con total convicción, es inaceptable. Este relato también se usa para retasear recursos de ayuda a los más débiles en el marco de la pandemia. Estamos convencidos justamente de lo contrario. Un ajuste de gasto público al barrer, rebajas salariales y de pasividades, recorte de las políticas sociales, en lugar de buscar contrarrestar los efectos de la pandemia, solo nos deparará peores resultados económicos. En materia sanitaria, el gobierno ha afrontado la situación razonablemente. Nosotros, a diferencia del gobierno, somos capaces de reconocer cosas bien hechas. Pero también decimos que en buena medida las medidas se basaron en plataformas institucionales fortalecidas o creadas durante los gobiernos frenteamplistas. Conectividad de primer mundo, Plan Ceibal, mapa de información social, sistema integrado de salud, despliegue de la UDELAR, creación de la UTEC, del Instituto Pasteur, de la ANI. Pero en el plano económico y social las medidas han tenido magnitudes y coberturas muy limitadas. Cuesta encontrar gobiernos a nivel global que hayan afectado tan pocos recursos a paliar las consecuencias de la pandemia como el nuestro. Ninguno de los indicadores de la rendición de cuentas justifica ni condiciona estos niveles insuficientes de respuesta a la lucha contra el COVID-19. Por último, voy a referirme a la incorporación del segundo artículo por parte de la coalición de gobierno. Este artículo habla de una declaración a efectos interpretativos. ¿Qué es lo que había que interpretar? El contenido del artículo primero es trivial. Se aprueban los montos. ¿Quién tenía dificultades de comprensión de ese artículo que requiriera una interpretación adicional? Desde el punto de vista formal, totalmente improcedente. Más bien lo que el artículo hace es dar una opinión, pero las leyes no son para dar opiniones. Para eso están las exposiciones de motivos, las intervenciones en sala, las constancias, las fundamentaciones de voto. Su contenido es más propio de una editorial periodística que de un artículo de ley. No es un tema de molestias personales. Notoriamente se desvirtúa la naturaleza de la labor legislativa solo por una necesidad política menor de la coalición de gobierno. Considero que es una formulación totalmente fuera de estilo, que no hace honor a las mejores tradiciones de transiciones democráticas en el país. Al Frente Amplio en el año 2005 no se le pasó por la cabeza explicitar lo obvio, que discrepaba abiertamente con las políticas previas. ¿Qué significa que una ley diga que se condena una gestión? Una frase grandilocuente que parece más un saludo a la bandera o a la tribuna que un concepto legislativo con contenido. Una ley para dar opinión, nunca visto. Este artículo es claramente una salida política para una coalición que no se ponía de acuerdo entre votar o no votar la rendición de cuentas. Una muestra más de improvisación y desprolijidad. Y además una confirmación que lo que se intenta es instalar un relato que refiere a que el Frente Amplio no hizo nada bien y dejó un país desastroso. Juego político menor que no se condice con lo que el propio gobierno le dice a los inversores internacionales, a quienes muestra, reitero, un país plagado de fortalezas. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez. O es un país de fortalezas o es un país fundido. O le mienten a los inversores internacionales o nos mienten a los uruguayos y a las uruguayas. Hubiera preferido que el gobierno hubiese seguido otro camino. Hubiera querido que se nos viera
a nivel internacional como el ejemplo que solemos ser como sistema político. Hubiera imaginado que en algún medio de prensa extranjero dijera lo que citaré textualmente, comillas: el nuevo gobierno de Uruguay acaba de dar un excelente ejemplo de lo que debe ser la sana convivencia política y democrática al destacar los éxitos de la administración que reemplazó meses atrás y que estaba en manos de otro partido político. Cierro comillas. Pero no fue así. El gobierno prefirió no reconocer absolutamente nada de lo hecho en los últimos 15 años. Prefirió el juego político miope, sin levantar la mira. Déjenme decirles que esto que acabo de leer es textual del diario La Nación, de su editorial del 6 de agosto de 2005, refiriéndose a la rendición de cuentas que el primer gobierno frente amplista elevó al Parlamento, que incluía reconocimientos de algunos aspectos llevados adelante por el gobierno del doctor Jorge Valle. La editorial agrega que a pesar de que muchos dirigentes hablaban de la pesada herencia que significaba la crisis, abro comillas, el gobierno del doctor Vázquez se puso por encima de las rencillas coyunturales, cierro comillas, y rescató algunos resultados de las políticas implementadas. También decía La Nación, la destacable actitud que asumió el gobierno uruguayo dista mucho de la arraigada costumbre a las que nos tienen habituados los nuevos gobiernos en nuestro país, que no dejan pasar oportunidad para acusar a sus predecesores de haberles dejado una pesada herencia, responsabilizándolos de todos los males que aquejan a los argentinos. Cierro comillas. En fin, como se dice en las películas y en los libros, cualquier similitud con la realidad será pura coincidencia. Reitero, en mi opinión, el gobierno elige un camino equivocado, desnaturaliza la labor legislativa, hace un relato engañoso y desconoce las fortalezas evidentes que el país tiene. Decide no hacer honor a las mejores tradiciones republicanas y de las transiciones democráticas del país. Una lástima. Muchas gracias, señora presidenta.